Hoy el sueño se cumple. El Real Estelí está en tierras ticas. Ayer fueron reconocimientos de cancha. Ayer se tomaron una foto linda, el técnico del equipo alajuelense con el técnico Otoniel Olivas. Hoy el compromiso más importante para un club nicaragüense será realizar, esa es la foto, qué espectacular, y la copa atrás. Esos son niveles, esos son otros niveles, eso es punto y aparte, ya son otros grados. Otoniel Olivas, que tanto orgullo siento por él, lo conozco personalmente desde hace más de 25 años, para que sepan. Y les quiero contar sobre Otoniel Olivas. Otoniel tiene 56 años en la actualidad, muchacho que nació en Estelí, en San Antonio, una comunidad bonita cerca de Estelí, y que debuta en 1986. Le decían el indio. Imagínense usted, un chavo alto, flaco, que con el tiempo fue tomando masa muscular y se fue formando en aquel entonces, cuando el fútbol no era tan atractivo, en los años 80. Recuerdo que nosotros visitábamos, bueno, mi padre me llevaba al estadio Noel Gámez de béisbol, que todo era de tabla. Llegaba el Boer, por ejemplo, un fin de semana con los cachorros de la Segovia, y el estadio de fútbol, que actualmente está en el mismo lugar, ¿verdad? Jugaba el Real Estelí. Ni una sola alma había en ese estadio. La entrada de ese estadio era frente a la bahía. ¿Ya? Recuerdo que enfrente también había un autolavado, había una farmacia. En esa cuadra era y unas bodegas. La entrada era de zinc, de madera con zinc y pura grama, grama natural. Y las gradas del lado oeste era pura madera, construido de madera. Un estadio súper sencillo, sin luces. Si ahorita que está oscureciendo muy tarde, te agarraba un partido a las 5 de la tarde, ya no mirabas. Y recuerdo que en aquel entonces la fanaticada de béisbol se desbordaba por ir al estadio Noel Gap. Cada vez que anotaba un gol, quienes lo celebraban eran los jugadores. Entonces la gente que estaba en la última grada volteaba a ver hacia atrás, porque colindaba con los dos estadios, solo los dividía un muro de unos 2,5 metros de alto. Y entonces contagiaba y la gente celebraba el gol. O sea, la fanaticada del béisbol celebraba el gol porque los jugadores de aquel entonces decían gol. Así era en aquellos años, con una directiva que hacía todos los esfuerzos. El equipo del Tren, el Real Estelí, nunca fue super equipo en ese momento. Y ahí estaba Otoniel Oliva. Otoniel después se fue convirtiendo en el mejor jugador de Nicaragua, el mejor defensa. Incluso pudo jugar en el Atlético Indio de Honduras, en la segunda división, considerado en algún momento el mejor, óigase bien, en aquel tiempo, considerado en su momento el mejor defensa de Centroamérica, Otoniel Olivas. Otoniel, un jugador muy trabajador, muy profesional, jugó muchos partidos internacionales con la selección, siempre fue el capitán de la selección. Qué encanto era ver jugar a Otoniel. Era fuerte, rápido, inteligente, tenía una visión de juego espectacular, movía sus laterales, movía sus defensas. Él gritaba, chiflaba, regañaba, aplaudía, le anotaba un gol y era el primero en que estaba en el centro motivando a los jugadores, a los compañeros. Siempre fue un guerrero como jugador. No he visto otro en Nicaragua con la actitud, la fortaleza mental de Otoniel Oliva. Se lo digo tan sencillo. Y que por el Estelí han pasado jugadores de jugadores, en su mayoría de la selección nacional. Otoniel también, aparte de eso, ha sido un emprendedor. Recuerdo que por el año 2002, cuando la directiva estaba al frente de don Arnulfo Rivera, el señor Amaya, y otros personajes, teníamos unas tertulias todos los días
Todos los días eran sagrados que a partir de las 6 de la tarde se reunían. Y claro, yo estaba comenzando en el periodismo deportivo y me gustaban las noticias y andar conociendo a los jugadores. Yo era más de béisbol que de fútbol y para poder entender el fútbol tuve que involucrarme mucho con ellos y aprendí de ellos mucho. Lo poco o lo mucho que sé fue de ellos. Tuve una relación íntima con Otoniel porque él llegaba a esas reuniones todavía siendo jugador. Nos tomábamos café con pan porque el señor Amaya tenía una panadería. Fumábamos como locos porque en ese momento yo fumaba. Nos tirábamos como 4 paquetes de cigarros, imagínate. Aquellas bebederas de café eran como 5 termos de café. Otoniel no fumaba. Pero Otoniel ya trabajaba aparte, tenía taxis. Desde aquel entonces, hace más de 20 años, Otoniel siempre ha sido emprendedor. Todo lo que tiene Otoniel se lo ha ganado a punta de trabajo, esfuerzo y dedicación. Él tiene una posición económica muy, pero muy buena. ¿Pero por qué? Ha sido un hombre inteligente. No le ha andado gustando, no le gusta pedir, a él le gusta trabajar. Imagínense tener una línea de taxi de aquellos años, que ahora vale como $100,000. Una, imagínate. Desde ese entonces, yo recuerdo que cuando le dieron su primer carro, me dijo, Chaparro, mira, me dieron un carro, unos carros, esos vinieron de Corea del Sur, unos coreanos que eran zurdos y tuvieron que moverle el timón a la derecha. Yo recuerdo, ojalá que quede bien, un Toyota Corolla Station Wagon. Recuerdo cómo celebraba él su triunfo. Y poco a poco después fue envejeciendo hasta su retiro y se convirtió en el director técnico. Un director técnico que ha conseguido 18 campeonatos, 18, 10 títulos de apertura y 8 de clausura y uno de Copa Nicaragua. Con ese son 19. Ha sido un éxito. El mejor técnico nicaragüense que ha tenido en la selección. La mejor presentación antes de que apareciera el fantasma Figueroa la había hecho él mismo, el que está en pantalla, Otoniel Olivas, con una selección en una copa. Y como entrenador en el Real Estelí, el club de sus amores, quitó esa barrera que existía entre ser segundones del Diriangén, incluso hizo una hegemonía de muchos años arriba del equipo del Diriangén. Esos fueron sus primeros pasos. Primero era bloquear a su contrincante, a su rival de Nicaragua, el Diriangén, hasta hacer dominio total y luego conquistar Centroamérica. Y poco a poco el club del Real Estelí fue creciendo. El estadio fue la primera transformación que puso el estadio. Eso fue por don Pedro Moreno, que mandó a encinar todo el estadio y le puso los colores rojo y blanco y le hicieron las primeras graderías de concreto. Fue una transformación total. Después se le pusieron las luces, después se puso el terreno, poco a poco, pero años tras años, ese estadio vino poco a poco transformándose. Y luego la gran construcción que se hizo a partir del 2009, que ahora desemboca en lo que es el Estadio Independencia. O sea, han sido transformaciones y luchas de muchos años. Otoniel se convierte en director técnico y comienza a conquistar a Centroamérica en los torneos centroamericanos, dando paso a paso, año con año, con contrataciones que tal vez vos decís, oye, pero ¿de dónde salió? Pero él sabe qué jugador podía traer y qué jugador le podía resultar. Esa es la grandeza de Otoniel, no como el Alajuela, que el Alajuela tiene más plata que el Real Estelí, pero el Alajuela puede decir que puede traer un jugador de la MLS, puede traer un jugador sudamericano que esté en la Copa Libertadores, puede traer un jugador de élite, porque ahí disparan los dólares. Otoniel, discretamente, con el presupuesto, que es el más grande de Nicaragua, pero comparado con Centroamérica, no le llega, trae jugadores de muy buena calidad y les saca provecho. Esa es la grandeza de él como entrenador, que no necesita jugadores de élite para llegar hasta donde está. Más bien él ha hecho jugadores.
y su sistema de juego que ha implementado le ha dado resultados. Un hombre de fútbol, un hombre que le ha dedicado su vida entera al fútbol, un hombre que ha pasado cursos si alguien ha estudiado, si alguien se ha preparado en la vida en fútbol, es él. Atrás se quedó su hermano, tuvo que viajar algunos años, nos dolió la partida de él porque nos dejó en un momento, él era de la media cancha y, y se partió para Estados Unidos. Luego regresó. El Real Estelí en aquellos años del 2004, creo, se comenzó a desgranar por cuestiones económicas. El Real Estelí, créanme, pasaba unas crisis, pero unas crisis horribles. Otoniel aguantó unas crisis. Los pagos eran súper retrasados, no de 15 días, de 2 o 3 meses, que no recibían un 5. Y ahí estaba, motivando, motivando, y lineando, porque era duro en ese momento la situación del Real Estelí. Se viajaba en esos buses amarillos, apretados, horrible, espantoso. Nos parábamos en San Benito, donde había una fritanga, y nos despachábamos una enchilada de arroz con carne, pero era más arroz que otra cosa, como un pescado de 5 libras. Esa era la cena, pues, con una gaseosa. ¿Te imaginas qué clase de alimentación? En esos tiempos, viajábamos a Lapa cuando todavía no estaba adoquinado. Una vez que bajo lluvia se deslizó el bus en una bajada que desembocamos a un río. Casi nos desgraciamos esa vez. En una final con el Jalapa nos sacaron a tiro la fanaticada del equipo de Jalapa. A tiro, y no a tiros al aire, a tiro a tiro. Se tuvo que meter el ejército y sacarnos resguardado el ejército. Si yo te platicara lo que ha pasado en el Diriangén cuando nos quebraron un montón de buses, la fanaticada del Diriangén se nos abalanzó encima. O sea, son anécdotas y al año siguiente estábamos ahí. Y nosotros recibíamos a los demás en el Estadio Independencia siempre con los brazos abiertos. Son tantas historias que a mí me complace saber que Otoniel Oliva ha logrado tanto en la vida y que sé de dónde ha venido, de lo más humilde, y todo lo que tiene es porque ha sido un hombre inteligente y trabajador, mucho en la materia. Es más, me atrevo a decir que no dudo que a Otoniel le llueven las ofertas para salir del fútbol nicaragüense, para irse a Costa Rica, para irse a Honduras, donde le tienen mucho cariño. A Otoniel le tienen mucho cariño. Paciencia Núñez, recuerdo, un hondureño, él aprendió mucho de Paciencia Núñez. Le tienen un cariño en El Salvador y en Honduras, increíble. Yo no dudo que en estos países le hayan hecho ofertas para que él se mueva, ganando más que en el Estelí, pero él jamás no traicionado, ha preferido la plata por irse de su club, porque su mentalidad ya no es el dinero, él está bien. Cuando yo te digo que él está bien, es porque está bien económicamente. Y si vos ves a Otoniel es un hombre sencillo, no anda alardeando, no anda fachenteando, no, él se dedica 100% al fútbol. Si es que hoy se puede cumplir ese sueño de que el Real Estelí gane la Copa de Centroamérica, sea campeón el segundo año consecutivo. Recuerden que es subcampeón. Una de las ventajas es que el Estelí empató con el Alajuelense, teniendo bastantes posibilidades de ganar. Pero hace un año atrás, el Estelí se fue con las patas hinchadas. 3-0 a favor del Alajuelense. Y allá hubo un gran partido. El partido quedó 0-0. Hoy lo que le conviene es ganar 1-0, 2-1, porque el gol de visitante vale por 2. Un empate no le conviene. Cualquier marcador de empate no le conviene porque se irían a penal. O sea, todavía tienen la opción, pero para garantizar, él tiene que ganar.